¿Cómo? Habla con el otro micrófono, Rocco. Hazla correr después entre medio de las dos empiezan a entenderlo, así. Bueno, bienvenido a la segunda sesión del seminario de Master Team. En esta ocasión tenemos dos speakers nuevamente, Ricardo y Martín. Bueno, muchas gracias por su participación nuevamente. Bueno, entre medio de las dos presentaciones vamos a ir pasando la lista también para que vayan firmando. Y eso, le damos paso a Ricardo, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre EDPs elípticas completamente no lineales y su conexión con el problema de mapeos armónicos. Gracias, Rodrigo. Bueno, hola a todos, chicos, chicas. Bueno, soy Ricardo y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema que estoy trabajando en mi tesis, que son las EDPs completamente no lineales y una conexión que tienen a un problema de carácter geométrico, que es el problema de mapeo armónico. ¿Ya? La estructura que vamos a seguir va a ser, primero vamos a hablar de las EDPs elípticas, qué son y cuál es la intención detrás. Vamos a ver una lista no exhaustiva, por supuesto, de EDPs elípticas clásicas que nos encontramos se han encontrado históricamente en la historia de estudio de EDP. Después vamos a definir las EDPs completamente no lineales y en particular en mi trabajo de tesis. Y por último vamos a ver la conexión que hay con este problema geométrico de mapeo. Entonces veamos las EDPs elípticas que son iguales. Para ello, quiero que primero vayamos al problema de Dirichlet para el Laplaciano. Es un problema clásico, bastante estudiado y que todos acá hemos visto en el ramo de EDP, que es medio a cero en un dominio omega acotado y U igual a G, siendo G una función en el borde del dominio. Sabemos también de nuestro curso de EDP que bajo cierta hipótesis sobre el dominio G, una solución de este problema cumple ciertas buenas propiedades, que, bueno, esto nuevamente no es una alternativa, pero el principio del máximo, que es que el máximo se alcanza en el borde, la desigualdad de Harnack, que es que en cualquier bola el supremo está acotado por el ínfimo multiplicado por una constante, y regularidad de la función, cero, infinito, etc. Naturalmente, nos gustaría poder extender esta noción, o sea, extender estas buenas propiedades del Laplaciano hacia operadores más generales. Y es ahí donde nace la noción de los operadores elípticos. Entonces, ahora vamos a ver qué es la elipticidad. Bueno, diremos que el segundo orden es un operador diferencial, o sea, da esta forma, que es una matriz multiplicada por el extremo, ¿cierto? Diremos que es uniformemente elíptico si esta matriz definida por los AIJ es simétrica y cumple y existen dos eh, valores positivos, lambda chico y lambda grande, que dependen del punto, el cual la forma cuadrática asociada a la matriz AIJ está acotada por arriba por la norma del vector chi, por el valor lambda chico y por lambda grande. Y también diremos que el cociente entre lambda grande y lambda chico está acotado en omega. ¿Ya? Esto así como que no dice nada. Pero detrás hay una intuición geométrica. La geometría de la ecuación te dice que la condición de elipticidad asegura que la forma cuadrática asociada a la matriz AIJ define un elipsoide, que viene de que si pasamos dividiendo la cota superior, nos queda que la forma cuadrática normalizada por esto es menor o igual a 1, que es la ecuación de un elipsoide en n dimensiones. Y más aún, la cota inferior, la del lambda chico, implica que ninguna dirección tiene peso nulo. Todas contribuyen con intensidad por lo menos lambda chico. Una lógica sería que, como en la difusión del calor, el operador difumina uniformemente en todas las direcciones. Puede ser más rápido o más lento en ciertas direcciones, pero todas las direcciones son tomadas en consideración por el operador. En contraste, sería las cosas no elípticas, que son como la ecuación de ondas, o las ecuaciones parabólicas donde hay direcciones que están ignoradas.
Entonces, si un operador lo decimos elíptico, va a querer decir que este operador está tomando todas las, toma en cuenta todas las direcciones de la, no deja direcciones libres. Es decir, que si tengo un problema t de u igual a cero, lo que nos dice que el operador t sea elíptico es que ninguna dirección puede escaparse de cumplir esta igualdad, este t de u igual a cero. Todas están como atadas, no hay ninguna libre que, por ejemplo, imagínense, no fuese elíptico, que es una dirección libre, vamos a obligar que la suma de las n-1 direcciones sean cero y tenemos una que se puede ir infinito. La elipticidad nos obliga, eso no puede. Otra forma de ver los elípticos, los operadores diferenciales de segundo orden, es que es como un laplaciano deformado. Ya, habiendo definido entonces, vemos algunas ecuaciones elípticas clásicas. La generalización que viene naturalmente desde el laplaciano es hablar de operadores lineales. Definir una forma donde el AIJ, nuevamente una vez que cumple división uniforme, acá tenemos un término que depende del gradiente y un término que depende de la función sin derivada. Teniendo un operador que cumple condiciones y bajo ciertas hipótesis sobre los ingredientes de la ecuación, ingredientes vamos a hablar del AIJ, del BI y del C, uno recupera, bueno, también de la condición de borde, recupera nuevamente estas buenas propiedades que dijimos antes, que, bueno, el más, desigualdad de Harnack, regularidad de las soluciones, etcétera. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de operadores o qué otro tipo de ecuaciones elípticas existen tales que estas buenas propiedades se mantengan? Acá yo establezco una lista no exhaustiva. En particular, primero tenemos la ecuación elíptica lineal, y notar que este tipo de ecuación elíptica incluye la pasión. La ecuación elíptica semilineal, que es un término lineal más una función que depende de u, de la función del problema. Y por último, lo que es objeto de estudio de mi tesis, las EDPs completamente no lineales. Entonces, ¿qué significa ser completamente no lineal? Ya establecimos que si el operador de segundo orden es lineal, hablamos de que la ecuación es lineal. Si agregamos un término no lineal, como hicimos acá, hablamos de que es semilineal. Por ende, cuando hablamos de algo que es completamente no lineal, hablamos de una EDP que es un término diferencial de segundo orden, al término que depende del hesiano. Un ejemplo clásico de una EDP completamente no lineal es la ecuación de Monge-Ampère, que es determinante del hesiano igual a f de. Como sabemos, el determinante no es una función, ¿sí? Y por ende, este sería un tipo de EDP completamente no lineal. Sin embargo, generalmente nos vamos a referir a un operador arbitrario f, que es una función que toma valores en el dominio, en R, en Rn y en las funciones simétricas de n por n, tal que ese operador es igual a f de x y g de x en el borde. Al ser un operador general, y ya no tenemos como esta forma de la matriz AIJ, para poder hacer de elipticidad tenemos que definirla de una forma distinta. Definición que, bueno, al final te dice que si tenéis como el operador evaluado en la suma de matrices, va a ser menor o igual a el operador evaluado en M, más esta ponderación de la parte positiva y negativa de la matriz. Esta definición da como que no dice, como que la intuición geométrica se pierde un poco, ¿ya? Pero es importante mantener esto, a pesar de que no lo vamos a ocupar literalmente. Lo que uno hace para hablar de EDPs completamente no lineales elípticas y hablando de un operador F arbitrario, es, tenemos que definir, no podemos trabajar literalmente con un arbitrario, no tenemos nada sobre lo que trabajar. No podemos, no tenemos, simplemente sabemos que es un operador diferencial, y por ende definir más o menos el comportamiento de F de alguna forma. Para eso definiremos algo llamado operadores extremales de Pucci, que se usan precisamente para restringir el comportamiento de F, al menos en la parte que concierne al hessiano. Entonces, los operadores extremales de Pucci sirven porque, como trabajamos con F arbitrario, son completamente no lineales, pero queremos que sean suficientemente bien portados como para heredar ciertas propiedades, para poder trabajar, tenemos que definir cuán mal portado es suficientemente bien portado. Y para eso ocupamos los operadores extremales de Pucci, que se definen de esta forma acá. ¿Ya? Los operadores extremales de Pucci es que son, por definición, elípticos. ¿Ya? Si quieren comprobarlo después con la definición de elipticidad, van a poder ver que un operador de Pucci es, por autonomía, un operador elíptico. Entonces, ¿cómo los vamos a ocupar?
¿Cómo vamos a ocupar esto con relación al operador f de una ADP completamente no lineal? Los pushis van a servir para exigir que cierne al término que respecta al hessiano, el operador f sea elíptico y a lo más tan mal portado. ¿Y cómo hacemos eso? A través de una condición de estructura. La idea de una condición de estructura es decir que de alguna forma el comportamiento de tu operador f está entre dos ecuaciones que sabemos manejar un poco mejor. Tienen como una, si bien no le estamos dando una forma exacta a f, decimos lo más puede ser tan bien o tan mal portado como, como sus ecuaciones extremas. ¿Ya? De cierta forma, claro, es lo que digo ahí. Para el caso de mi tesis, la condición de estructura adecuada para el problema que estoy estudiando es esta cosa de acá. Ok, yo sé que parece algo terrible, ¿ya? Pero veámoslo término a término. Acá tenemos la diferencia del operador evaluado en el mismo punto del dominio y cambiando R, P y X por S, Q y Y. Vamos término a término. Recordemos que X mayúscula se refiere al hessiano. Lo que nos dice es que la diferencia del operador evaluado en dos puntos va a estar en el término del hessiano acotada por el comportamiento del push. Por tanto, es elíptico. Luego, en el término asociado al, lo que es el gradiente, vemos que va a estar asociado por la diferencia de los dos gradientes. Este término de acá, este término feo de acá sale porque en verdad lo vamos a ver después, mi ecuación tiene un término de gradiente cuadrado, pero eso sale este término de acá. Y luego vemos que el término lineal está acotado por la diferencia de los términos lineales. Bueno, acá, funciones, esto se cumple para todo X en omega, RS una bola en los reales, PQ en Rn y XY matrices simétricas de N, donde beta es una función continua y creciente, omega un modelo de continuidad y omega sub beta el modelo de continuidad de beta. Además vamos a pedir que si evaluamos f en cualquier punto del dominio en 0,0,0 sea idénticamente cero. Cosas técnicas, ¿no? Ya, ¿cómo entender ese monstruo de condición de estructura? La forma de entenderlo es, al menos a nivel intuitivo, que el comportamiento de f está de esta forma. Es decir, que está por arriba. ¿Y qué sirve eso? Que podemos estudiar estas ecuaciones extremales y, por ejemplo, una solución de f de x, u de u, hessiano de u a la cero, vamos a poder estudiar mediante sub y super soluciones las ecuaciones extremales. Entonces, si bien no tenemos una forma exacta del operador f, podemos estudiar sus soluciones o sub y super soluciones a través de la condición de estructura y las ecuaciones extremales. Entonces, en el peor de los casos, f va a ser tan no lineal como un Pucci, ya que se mantiene elíptico, y tan lineal o no lineal los términos de u y del gradiente de u, como aparece en las ecuaciones extremales. Esa es la forma de. Bueno, en el trabajo de mi tesis, hemos estudiado un operador f que cumple esa condición de estructura que mostré anteriormente, que llamamos SC sub beta, y hemos probado existencia de soluciones de LP viscosidad mediante técnicas de análisis no lineal, particular punto fijo. También existencia de soluciones W2P fuerte bajo cierta hipótesis de crecimiento polinomial sobre el beta, hasta para eso que sea positiva y continua, y creciente. Sería una hipótesis de crecimiento más polinomial, algún polinomio en K. Y estimaciones a priori, que lo que quiere decir es que para cualquier solución del estar acotada por una constante que no depende, va a depender del ingrediente del problema, pero no va a depender de la solución. Además, hemos estudiado la ecuación extremal que aparece en la ecuación de estructura, que es una ecuación que, si se fijan, es un Pucci más un término lineal de gradiente, más este término feo de acá, que es un gradiente cuadrado por una función de beta de u y una constante mu. O sea, esta ecuación la hemos estudiado a través de un cambio de variable interexponencial que tiene esta forma, el cual, al escribir esta ecuación en términos del cambio de variable, nos lleva a un problema casi linealizado. Casi. No es del todo linealizado, pero es más manejable, porque en general los problemas que tienen gradiente cuadrado son muy poco manejables en NDP. Usualmente estudia un problema equivalente a través de un cambio de variable. Donde, bueno, el GDB acá es una función que se define en función del psi' de epsilon a menos 1,
es una función positiva, continua, creciente y convexa, ¿ya? Esto es lo que hemos trabajado hasta ahora en la tesis. Y lo que quiero ver rápidamente es el mapeo armónico, ¿ya? Los mapeos armónicos, ¿qué son? Son un problema de carácter geométrico en el cual uno define un mapa U de Rn a N, donde N es una variedad riemanniana, y se define la función de energía asociada a este mapa como, bueno, un tipo de función de energía, la integral sobre el dominio de una densidad de energía. La ecuación del mapeo armónico es la ecuación de Euler-Lagrange asociada a minimizar el punto de energía E, cuya expresión, en el caso más general, es menos laplaciano de U igual a esta función de acá, que es una expresión cuadrática en el gradiente ligada a los símbolos de Christoph. ¿Ya? Así como que no nos dice nada, pero ahora pongámonos en casos particulares que uno conoce y que son de hecho problemas en lo que se ve como análisis geométrico. Nos vamos a poner el caso donde va a ser la bola unitaria en R2 y N ser la esfera unitaria en R3. Entonces, esta ecuación de acá, bajo estas condiciones, se escribe de esta forma. Y acá lo que pueden ver, que este término de acá es muy similar al término beta de U, ¿cierto? Es como si el beta de U fuese la identidad. Mayoritariamente o básicamente en su totalidad, a través de técnicas y llevan abierto bastantes años resultados de multiplicidad o de regularidad de solución. Entonces, nosotros conjeturamos con la profesora Gabriele que entender el comportamiento de ecuaciones con este término beta de U a través de métodos no variacionales puede dar luz para poder abordar este problema, primero en un caso escalar y luego llevarlo al sistema, para poder abordar este problema y dar nuevas técnicas o más herramientas para trabajar este problema en abierto. Entonces, esta es la conexión que tiene esta cosa tan fea como los operadores completamente no lineales, que hay que entenderlos como la forma más general, no es la más general, pero mucho más general de entender estos problemas elípticos y cómo se relaciona con este problema geométrico. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Estuvo muy interesante. Ahora damos paso a si alguien tiene dudas. Hola Ricardo. Eh, Primero, tenía una duda quizás como medio inocente con respecto a los Pucci. Ujú. Esta noción de que como que tan importado o no importado es solo para operadores elípticos, como se podría mirar también para operadores no sé, parabólicos, hiperbólicos. O sea, el por qué utilizamos el Pucci como, como un operador extremal es que es completamente no lineal, incluye a hartos tipos de operadores que aparecen en el mundo de las aplicaciones de ADP, como los operadores tipo Isaac, que son operadores sub-inf o inf-sub, o el operador que define la ecuación de Hamilton de Jacobi-Bellman. Y la gracia es que al incluir todo esto en este como espectro, y a la vez mantener la elipticidad es una buena forma de ocuparlo como un límite superior e inferior de cuán mal portado puede ser. Pero la gracia del Pucci es que es, por definición, elíptico. Entonces nos mantenemos en este marco donde existen esas buenas propiedades que mencioné al principio. Ya, entonces se mantiene como la elipticidad porque es como más comparable con problemas elípticos. Claro. Ya, Y la gracia, no lo mencioné, el Pucci se define en, en función de en dos constantes, lambda chica y lambda grande. Está por ahí. Ya. Acá tiene lambda grande y lambda chica, se define de esta forma. Uno toma lambda grande igual lambda chica igual a uno, uno recupera la relación. Entonces, la gracia es que de cierta forma mantenemos en esta como vecindad de operadores del Laplaciano estimado, acá ya llevándolo a un extremo, pero en esa vecindad de operadores bien por descriptivos. perfecto, muchas gracias. Así, Hola Ricardo, gracias por la presentación. Me quedan un par de dudas nuevas respecto a definiciones. ya, Si podríais volver como a la 11 creo que. 11. Vamos, a ver, Ya, pues 11. voy para allá.
Son dudas medias tontas, pero No, no hay dudas tontas. Acá. ya. Cuando habláis como f en x, después puntito, puntito, ¿a qué te refieres con los puntitos? Ah, que da igual en qué punto estén evaluados. Ah, para todo punto. Claro, o sea, digamos, si mantenía el X fijo y el R y el S, en ambos casos el mismo, pero puede ser cualquiera, Ya, cumple esa desigualdad. ya. Y lo otro, más adelante, cuando te tomas un alfa y beta, ¿esos alfa y beta tienen que cumplir algo? En alfa y beta, Ahí. acá está, el beta es una función continua y creciente. Eso. Sí, eso. Vale, eso. A ti. Hola Ricardo, muchas gracias por tu presentación. Eh, Cuando hablas de métodos no variacionales, ¿a Ujú. qué te refieres más o menos? Es que cuando la estructura del problema admite una formulación variacional, uno lo puede ver como con una noción más débil de soluciones, que son las soluciones débiles, ¿cierto? Las soluciones que hablamos de derivadas débil. Ya. Esta es la formulación variacional, cuando lo puedes escribir como un funcional, ¿cierto? Y trabajarlo en esos términos. Ahora, estos operadores como el Pucci no admiten una formulación variacional y de hecho uno puede mostrar que la noción correcta para trabajar con soluciones débiles, acá no es la solución débil W1P o W2P, sino que es la solución de LP viscosidad. Esto es como, acá como que no podía escribir, no podía estudiar de esa forma. Eso, tenemos. Gracias. A ti. Hay otro, lo puedo decir así. En este contexto, ¿qué es el módulo? ¿Qué es el módulo? Un módulo de continuidad es una función positiva, continua, y que en el cero es cero. Y el módulo de continuidad es como, es lo que caracteriza cuánto crece una función entre dos puntos. Eso es un módulo de continuidad. Y el módulo, los dos módulos de Claro, o sea, ¿qué que está de mitad? porque es el módulo, acá tenéis como omega de beta de R menos beta de F. Entonces, por notación lo pusimos como omega sub beta. Ah, Simplemente eso. y este módulo entre los dos están. Es que en verdad es un módulo cualquiera, simplemente tiene que cumplir que el omega de cero sea cero. Pero ya está distinto. Podría ser distinto. Sí. Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación. Ah, estaba revisando la posición del computador por ahí, Ujú, que tenía que ver. Y, y ya tiene que ver con la condición de estructura que tienes ahí. ujú, La otra forma. ujú, Pero en el caso del mapeo armónico solo aparece el término del gradiente al cuadrado, por ujú. beta. Y los otros términos no aparecen. Digo, no sé si te has preguntado, digo, o has estudiado como, porque me imagino que el caso, donde yo solo conozco el caso del gradiente cuadrado Ujú, y después cuando digo, descarto los otros términos, ujú. ah, tiene menos requerimientos, digo, debe ser Claro. como un poco, no sé, ¿has pensado como ese caso y han obtenido algo más preciso o es algo que no has pensado? Sí, hemos estudiado el caso, no lo hemos estudiado en términos completamente no lineales, lo estudiamos como con el Laplaciano. Jugamos igual argumentos de puntos fijos, esto fue un trabajo pre-tesis para mostrar existencia y existencia, solución y regularidad. El por qué agregamos todos estos términos es por un tema de completitud nomás. O sea, es mejor a nuestros ojos trabajar con la ecuación completa, es el caso más difícil, después ir descartando cosas, a trabajar con algo más simple que se nos puede complicar al generalizar. Pero ese es como el interés. Sí hemos trabajado con la ecuación pura del Laplaciano y hemos obtenido resultados, pero encontramos lo que nos motivó a trabajar con operadores completamente no lineales, en verdad fue ese cambio variable que habló acá, porque básicamente, bueno, la tesis de mi profe de doctorado se basó en ocupar el cambio variable exponencial, que es U, U igual a exponencial de menos mb, al revés, b igual a exponencial de menos partido en 1 en m, este cambio variable, y este cambio variable al aplicarlo se linealiza el problema, se elimina el término de ente cuadrado. Este cambio que vemos en la tesis, que lo encontramos, o sea, es bastante conocido para el caso variacional, igual te elimina el término de ente cuadrado, pero te deja estos otros términos. Entonces, nosotros lo que buscamos acá es como replicar los resultados que ya pudo obtener
para el caso completamente no lineal, que son nuevos, mediante el cambio de variable exponencial, ahora generalizarlo a este cambio de variable y encontrar los mismos resultados. Eso es. Muchas gracias. Interesante. Yo tengo una duda súper corta, que, claro, como tú mencionas eso de la conexión con los mapeos armónicos, y esto, claro, ustedes quieren como encontrarla primero para ver como ecuaciones como escalares, Ujú. y después como hacer un sistema, me imagino, acoplado. Sí. Como en ese caso de los sistemas, como que no han pensado, me imagino que Gabriel te lo planteará en algún momento, como usar esas ecuaciones y sistemas dinámicos, como esas cosas. No, no hemos hablado al respecto. O sea, la idea que tenemos es que Boyan tiene un paper para sistemas junto a Gabriele, el cual pone ciertas condiciones de cómo está acoplado el sistema, y pensamos replicar eso ahora para nuestro caso. Yo no hemos hablado Como ese approach. de ese approach, no. Sí. Bueno, si nadie más tiene dudas, agradecemos nuevamente a Ricardo. ¿Alguien del primer trimestre que tenga para? ¿Así está bien? Oiga, ¿Cuáles son las aplicaciones? Ah, ¿cómo es? Sí, sí. Sí, yo creo que por acá. Como en la tele, güey. Ah. No, déjalo si me gusta. Ya, ahora vamos a pasar con la segunda charla de esta sesión, que es de Martín Berrío, que nos va a hablar sobre monotonía de superficies de traslazo. Adelante, Martín. Gracias. Hola, espero que estén bien. Hoy día les voy a contar sobre mi tema de tesis, que se titula Monodromía de superficie de traslación. Ya, entonces vamos a partir con un problema súper clásico que tiene miles de años, que es el siguiente. Imagínense que tienen una mesa de billar, una mesa de pool, que tiene forma de polígono, y quieren estudiar qué pasa cuando una pelota que va rebotando con los bordes de este polígono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo, una pelota rebotando, y asumimos que los rebotes son elásticos, lo que quiere decir que el ángulo de incidencia igual que el ángulo de reflexión. Entonces uno puede preguntarse qué pasa con esta pelota, o sea, cómo se en su trayectoria. Y una pregunta abierta muy importante es que si yo tengo un polígono cualquiera, siempre puedo encontrar una trayectoria que es periódica. En este caso, el periódico quiere decir que paso por el mismo punto y es la... ¿Ya? Em, y bueno, se sabe que si todos los ángulos son múltiplos racionales de pi, esta cosa tiene solución y siempre trayectorias periódicas, pero para ángulos que son múltiplos irracionales no se sabe ni siquiera para el caso del triángulo, ¿ya? Es un problema abierto. Hay un tipo que lleva trabajando fácilmente 20 años en esta cosa y demostró que se podía hasta 100 grados y creo que se podía hasta 112.3. ¿Ya? Entonces es un problema bastante complejo. Entonces, imagínense que quieren resolver este problema, al tiro se dan cuenta que lo difícil de esto es que como esta cosa va rebotando con los lados, uno tiene que llevar como registro de cuándo voy chocando, cómo cambia de dirección y cosas así. Entonces, como el truco clásico de esto es lo que se llama el unfolding track,
que básicamente, en vez de rebotar la pelota, lo que voy a hacer es que cada vez que yo veo un lado, voy a reflejar todo el polígono, y eso lo que va a hacer, el efecto que tiene es que transforma una cosa que era con rebote, ¿cierto?, en una línea que es recta. Entonces acá tengo tres colisiones por los lados del triángulo, y lo que estoy haciendo es que cada vez que tengo una colisión, reflejo, y me queda una línea que es recta. Entonces, ¿por qué esto va a ser útil? Veamos. Como si quieren verlo como un poco más formal, lo que estoy haciendo en realidad es que agarro mi triángulo, mi polígono original, miro todos los lados, ¿cierto? Esos generan reflexiones, y veo el grupo generado por sus reflexiones, o sea, los posibles productos de reflexiones. Si dan cuenta, por ejemplo, acá en el triángulo que tengo acá, si veo todas las posibles reflexiones que puedo hacer por los lados, obtengo toda esa familia de triángulos que se ensamblan para formar un octágono, ya por temas de simetría, o sea, está construido así. Entonces, si yo ahora miro toda esta colección de polígonos, los juntos, la única regla que voy a pedir es que no quiero poner una relación de polígono dos veces, o sea, todas las simetrías quiero contarlas una pura vez. Entonces, por ejemplo, acá yo podría reflejar este lado, poner otro polígono, pero este polígono que está acá ya está, ya aparece acá, entonces no quiero ser redundante. Para evitar esa redundancia, lo que uno hace es que considera el polígono y considera que los lados opuestos están identificados. Entonces aquí pueden ver que la trayectoria original de ese triángulo, que era súper compleja, pasa a ser una trayectoria de línea recta, ahora en un polígono cuyos lados opuestos están identificados, es decir, están pegados. Cada vez que toco un lado, me teletransporto al otro lado. Entonces la idea es que con el unfolding trick uno puede reducir el problema, en algunos casos, de estudiar trayectoria en polígono, trayectoria de un polígono, a estudiar como líneas rectas en superficie de traslación. Entonces, vamos a formalizar qué es lo que es una superficie de traslación. Entonces, es lo siguiente, o sea, consideren un polígono con lados E1 hasta E2n, o sea, una cantidad par de lados, y supongan que estos lados se pueden agrupar de forma que las en pareja, de forma que tengan el mismo largo y sean paralelos. Ya es importante que sea el largo paralelo porque es una cosa que es geométrica. Entonces vamos a identificar estos lados en pares dentro de una relación, y lo vamos a tener en una superficie que se va a llamar superficie de relación. Entonces, si quieren, el ejemplo más clásico de toda la vida es el toro, ¿cierto? Que yo parto con una hoja de papel, identifico los lados, me queda un cilindro, y pego las tapas de ese cilindro y me queda justamente un toro. Entonces, esto, si quieren, es la siguiente generalización de lo que está acá. Lo que vamos a pedir de esta definición es que no vamos a distinguir en caso de que un polígono se pueda obtener a partir del otro con la operación de cortar y pegar. Es decir, por ejemplo, el polígono que tengo a la izquierda, que es como este rombo con el lado opuesto identificado, yo puedo hacerle un corte vertical, como está en la figura, me quedan dos pedazos, una nueva identificación, porque estos lados son el mismo, ¿cierto? Y yo puedo mover ese pedazo que está a la izquierda, ponerlo encima, y obtengo el cuadrado que está acá, siguiendo las identificaciones que estaban originalmente. Entonces, para los efectos de este objeto, esas dos superficies de relación son exactamente la misma, porque puedo obtener una a partir de la otra cortando y pegando. Entonces, la gracia de esto, y la gracia de pedir que sean lados paralelos y del mismo largo, es que esta cosa de acá es más que algo topológico, más que una superficie, también tiene una estructura que es geométrica. Entonces, una manifestación de esta estructura geométrica es lo siguiente. Entonces, imagínense que están parados en la superficie, están muy cercanos a un vértice y empiezan a dar vuelta en torno a este vértice. Entonces, rápidamente se dan cuenta que pasa algo extraño. Por ejemplo, en la figura que está acá, supongamos, tengo un láser acá, no lo veo, pero supongo que parte del lado uno que está arriba, se van a girar en la esquina superior izquierda que está acá, ¿ya? Entonces uno se gira ya, me teletransporto al 2, giro al 1, me teletransporto, voy hasta el 4, y me teletransporto al 4, y se dan cuenta, lo que está pasando es que estoy dando vuelta en torno a un punto, pero la vuelta que estoy dando es más que 2pi, es una vuelta más larga de lo que voy a hacer. En general, esto es lo que se conoce como una singularidad cónica. Uno puede probar que cada vez que doy vuelta en torno a un vértice, siempre hago un múltiplo de 2pi, y con esta cosa es 2pi K más 1 con un K mayor que 1, significa que di vueltas extras, y estas vueltas extras son las que se conocen como la singularidad cónica, ¿ya? Entonces esas se van a agrupar en números K1 hasta Kn, donde tengo esas singularidades. Y hay un resultado muy bonito que conecta la geometría con la topología, que es que lo siguiente, que si yo sumo todos los excesos en todos los ángulos, esa cosa de aquí me da dos veces el género menos 2, ¿cierto? Donde el género es que si tengo una superficie, esta superficie puedo tenerla como varios toros pegados, es la cantidad de hoyos que tiene, entonces la cantidad de hoyos de la superficie está relacionada a esa invariante que es puramente geométrica. Entonces es como un Gauss-Bonnet de superficie de relación. Entonces, como todos saben, la superficie de relación, bueno, como le acabo de la superficie de relación tiene ciertas singularidades, son los excesos de los ángulos. Entonces lo que uno puede hacer es como mirar todas las posibles superficies de relación con ese perfil de singularidades. Entonces da una lista de enteros positivos que suman 2G menos 2, como el teorema anterior. Yo denoto por H, K1 hasta Kn, todas las superficies de relación con singularidades de esos órdenes. Yo puedo hacer la unión de todos estos posibles estratos, se llaman estratos estos conjuntos, y esa cosa me da el espacio de Mowley, toda la superficie de relación. Ya, ¿y cuál es la gracia como de los espacios de Mowley? La gracia es construir un espacio
cuyos puntos sean superficie de relación, sean objetos geométricos, y darle una topología a ese espacio para poder hablar de esta forma que significa estar cerca de otra superficie, que significa que las superficies están cerca. Entonces, uno puede definir una topología natural de este espacio que viene como de teoría de Dijkstra y, y cosas de análisis complejo. Y la pregunta que uno se puede hacer es qué pasa con la topología de estos datos, cómo puedo entenderlo, cuáles son sus componentes conexas, cuántos hoyos tienen, todo lo que uno puede decir sobre la topología. Y bueno, se sabe cuáles son las componentes conexas, estas fueron clasificadas por Soares y Consevich en comienzos de los 2000, y probaron que hay a lo más 3 componentes conexas y una está dada por cierta simetría, está súper bien entendido. Entonces, ¿cómo sería la topología de este espacio? La forma de entenderlo viene dada por teoría de Dijkstra y un montón de cosas complejas, pero la forma de entenderlo es que si tengo un polígono, una superficie de relación con lados opuestos identificados, un polígono que está cerca si puedo deformar un poco los lados y obtener un polígono que está acá. Entonces la única regla que tiene que cumplir esta deformación es que en cada instante de que estoy deformando, lo que obtengo sigue siendo una superficie de relación. Es decir, los lados tienen que seguir siendo paralelos y del mismo largo. Entonces acá, si uno agarra esos dos puntos y hace así, obtengo justamente una cosa que en cada instante es superficie de relación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para entender la topología de un espacio? O sea, ya se entienden las componentes conexas de estos espacios, y el siguiente paso, si quieren, va a ser fundamental, ¿ya? Entonces, una expresión muy rápida del grupo fundamental, entonces tenemos un espacio topológico X, donde tenemos polígono intervalo 0,1, un loop es simplemente una función continua que vale lo mismo en 0 que 1, ¿cierto? Es un camino que termina donde empieza, y el punto donde termina y empieza 0 va a ser como el punto base del loop. Y uno puede definir lo que es la homotopía de loops, que es simplemente la noción intuitiva de formar un loop en otro manteniendo fijo el punto base. Entonces, por ejemplo, acá el camino F1 y el camino F0 son homotópicos porque puedo formar uno en el otro a través de una cosa convexa, si quieres, ¿ya? Entonces, la gracia es que la homotopía es una relación de equivalencia y uno denota por pi1 x0 la equivalencia. Y más aún, uno puede probar que esta cosa forma un grupo, de la operación es justamente concatenar un camino. Si tengo un camino, lo sigo, puedo seguirlo luego, esa cosa es una operación, y eso me va a definir un grupo. Y este grupo es el consenso como el grupo fundamental. Entonces, ¿cuál es un poco la intuición? Por ejemplo, considera acá el plano, por ejemplo, sin un punto. Si tengo el plano sin un punto, es claro que si yo tengo una curva que encierra este punto, yo no puedo deformarlo en una cosa constante sin pasar por ese punto, ¿cierto? Como que hay un hoyo ahí, entonces yo no puedo deformar los loops a cosas triviales sin pasar por el punto. Y más generalmente, si una cosa da 3 vueltas, no puedo contraerla, pero tampoco puedo deformarle una cosa que dé más vueltas o menos vueltas. Entonces hay una correspondencia entre la cantidad de vueltas que doy en torno al origen y la clase de homotopía de los loops. Entonces esa es la razón por la que estas cosas están en biyección con los enteros, ¿ya? Porque puedo dar vueltas en sentidos contrarios y cosas de ese estilo. Y otro ejemplo de grupo fundamental es la del toro, que básicamente está generado por estas dos curvas que vemos acá en pantalla, lo que quiere decir que cualquier curva, por complicada que sea, yo la puedo deformar para que sea un producto de hacer n veces A y m veces B. Eso es como el grupo fundamental del toro. Y eso todo lo que tienen que saber. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto? Lo que queremos hacer ahora va a ser tratar de entender el grupo fundamental del espacio de Moguli, y para entender esa cosa vamos a tener que entender lo que son como las simetrías de una superficie, ¿ya? Porque esta cosa de acá son superficies topológicas, uno quiere estudiar su simetría y vamos a querer entender eso. Entonces, si uno quisiera estudiar la simetría de un espacio topológico, lo más natural es tomarse todos los homeomorfismos de ese espacio, pero esa cosa ahí es intractable, o sea, un espacio no numerable, cardinal, lo que quiera, entonces no es una cosa que realmente se va a tractar. Entonces lo que uno estudia en la práctica es lo que se llama el mapping class group, que básicamente uno mira todos los homeomorfismos posibles módulo homotopía. ¿Eso qué quiere decir? Es que si tengo dos homeomorfismos que son, si uno puede formarlo en el otro, vamos a considerar los que son iguales. Y esto es importante porque hay una como misconception de lo que es un homomorfismo, como que se repiten mucho esas cosas de que uno puede agarrar una superficie, formarla de la otra, la tontera de la dona con la taza, pero en realidad, si yo tengo un objeto topológico y como el otro, esos homomorfismos por definición son los homomorfismos más fomes que existen. ¿Por qué? Porque básicamente esos homomorfismos son lo que se llaman homomorfismos isotópicos a la identidad o homotópicos a la identidad. Y en este grupo van a ser todos triviales. Entonces, ¿cuál es un homomorfismo interesante no trivial? Es el que está acá. Nos imagina esta superficie de género 2, ¿cierto? Con dos hoyos, y mídense en la curva alfa. Entonces, supongan que tengo mi curva alfa y yo puedo considerar una vecindad de ella que es hacer homomorfo un cilindro. O sea, yo la ensancho un poco y tengo un cilindro. Entonces, ¿cuál va a ser el homomorfismo? Agarren la superficie, corten el cilindro, ¿ya? El cilindro acá, y agarran una componente, por ejemplo, la que está a la izquierda, y rotan las dos pi. Y luego de haberlo rotado en dos pi, en una vuelta completa, vuelven a pegarlo. Entonces ustedes me dirán, pero cortaste y pegaste, eso no es continuo. Sí, eso es continuo, porque como di vuelta en dos pi, al final cuando volví a pegar,
lo que hizo no fue nada en ese componente, fue la identidad. Y lo que estoy haciendo acá es una cosa que claramente va a ser continua. Entonces, si yo tengo una curva de referencia, si quieren ver lo que es esta curva de referencia, pasa dentro del cilindro, hace la vueltita, vuelve acá y me queda lo que está aquí. Y yo creo que acá es como geométricamente evidente, si quieren, que esa curva de acá, yo no puedo devolverla a la curva que estaba antes haciendo una deformación del polígono que no implique cortar y pegar. Entonces, eso es un ejemplo de un homomorfismo que no es isotópico de la identidad, de un elemento no trivial del mapping class group. Entonces, eso es todo lo que nos va a interesar. Y de hecho, este ejemplo acá es súper importante, el más importante de todos, porque es lo que se conoce como un giro de Venn, y uno puede probar que estos giros de Venn generan todo el mapping class group. O sea, todo homomorfismo no trivial se puede generar así. Eh, entonces, profundicemos un poco en los giros de Venn. Entonces, son este mapa súper importante. Y si vemos acá lo que hizo esta curva es que la curva azul, creo, cuando toma con la alfa, lo que hace es que se mueve hacia la izquierda siguiendo la curva alfa y después sigue su camino. Entonces, si lo vemos como acá, por ejemplo, en el toro, hacer un giro de Venn con respecto a la curva A, el efecto que hacen las curvas justamente es que la veo, la sigo y sigo mi camino. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es un giro de Venn. Ya, y ahora viene la observación más clave, lo que más importante de toda esta presentación es de lo que se tiene que entender, ¿ya? Entonces, imagínense que partan con un polígono, una subtraslación al lado izquierdo, ya eso es el toro de toda la vida. Entonces, la topología de este espacio del estrato es deformar los lados como continuamente. Entonces, yo puedo deformar los lados del polígono, siempre manteniéndose como subtraslación, y obtener lo que está acá. Pero como yo les dije, aquí la equivalencia es módulo cortar y pegar. Entonces, yo puedo cortar y pegar y obtener esta figura que está acá como lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esta operación de deformar y cortar y pegar, lo que generó fue justamente algo que se ve como un giro de Venn. ¿Cierto? Justamente me mandó esa curva que estaba acá a una curva que sigue la curva horizontal y después vuelve. Entonces, el mensaje es que cortar y pegar en esta relación de equivalencia de su relación es justamente aplicar un elemento del mapping class group. Y lo que está acá es un ejemplo del orbiloop, y todos los orbiloop van a ser lo que se llama el grupo fundamental de orbifold del estrato de relación. ¿Sí? Entonces, profundicemos un poco en eso. Entonces, si quieren, un orbiloop va a ser lo siguiente, va a ser una secuencia de deformaciones del polígono y cortar y pegar. Entonces va a ser como una lista de F0, gamma 1, F1, donde los gammas son caminos, otros son deformaciones y los F son cortar y pegar. Bueno, obviamente hay que pedir una cierta compatibilidad, que los caminos empiecen, no tienen que comenzar, pero eso es como el esqueleto de la definición. Entonces aquí tengo un ejemplo donde yo dejé una curva de referencia solamente para que se vean como acá. Deformo un poco los lados, moviéndose horizontalmente, hacia vertical, corto y pego, mapping class group, voy a ese. Después lo deformo, corto y pego, mapping class group, vuelvo a lo que está acá. Y eso es lo que hace un orbiloop. Y el objetivo de la tesis va a ser un poco entender lo que es el orbiloop, cómo se ve este grupo por todos estos orbiloop. Así como nota, nadie le dice orbiloop en la literatura, ya es como, le digo yo así porque me gusta, pero en ningún lado está escrito así. Entonces vamos a ver si voy a definir lo que es el grupo de monodromía. Tomemos una componente de este espacio de estrato, ¿cierto? Claramente deformar no puede ser, como que no rompe el estrato, las singularidades son las mismas siempre. Y sea esa la superficie topológica subyacente, porque estas cosas son todas superficies. Y el P1OR va a ser el conjunto de todos estos orbiloop con la concatenación que van a formar un cierto grupo, un módulo de cierta relación. Y hay un homomorfismo natural que me agarra cualquier orbiloop y lo que hace es que me mapea al mapping class group haciendo la composición de todas las mapping classes que hice en cada paso. Entonces recopilo todos los cortar y pegar y esa cosa de ahí va a ser un elemento del mapping class group. Y la imagen de ese morfismo se conoce como el grupo de monodromía. ¿Ya? El grupo de monodromía entonces agarra un loop, recopila todos los cortar y pegar y me entrega una mapping class. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de la vida? Es que lo siguiente es que agarrar una componente conexa y ver cuál es su grupo fundamental de orbifold, ver cuál es su grupo de monodromía, cuál es la imagen de estas cortar y pegar, cuál es todo el grupo que me aparece. Y no me acuerdo qué hay acá. Ya. ¿Se entiende el problema? Sí, ya. Entonces, el siguiente paso, como en todas las cosas, uno siempre ve un caso más fácil porque el caso general es muy difícil. Y el caso fácil es el caso de que se llama superficie hiperelíptica. ¿Ya? Y es una cosa súper simple, hay ciertos polígonos como el que está acá, ese octágono, que son simétricos y rotan 180 grados. ¿Ya? Y todos esos polígonos que son simétricos son lo que se llaman superficie de relación hiperelíptica, y uno quiere entender cómo son los estratos. Y se sabe que hay dos estratos hiperelípticos, que son el 2G-2 y el G-1G-1. Recuerden que son los órdenes de las singularidades. Entonces hay uno con una singularidad y uno con dos singularidades. El que está acá en pantalla tiene una única singularidad, una superficie de género 2, entonces eso se dice que está en H hiperelíptica 2. ¿Ya? Y eso. Y ahí, de aquí voy a pasar muy por encima por estas cosas porque ya son más
más técnica y fome, pero lo que pasa es lo siguiente, es que uno puede probar, si tengo una superficie hiperelíptica y trato de ver la imagen del grupo de monodromía, hacer todos los for con cortar y pegar, esta cosa va a parar a lo que se llama el mapping transgroup simétrico, ¿ya? De una superficie S1G, donde la superficie S1G es la superficie que está acá con G hoyos y una componente de frontera a uno de los bordes, ¿ya? Y uno puede ver que rotar en 180 grados acá corresponde a hacer esta involución hiperelíptica, que rota en torno a ese eje en 180 grados. Entonces la gracia es que cuando tengo una mapping class que se llame simétrica, es decir, que conmute con esta involución hiperelíptica, eso va a formar un subgrupo que es el subgrupo de homomorfismo simétrico. Y uno puede ver que en realidad la imagen del grupo de monodromía está en este subgrupo más chico de cosas que son simétricas. Y eso viene a ver por la simetría de la superficie. ¿Y por qué eso es interesante? Porque resulta que esta cosa de acá se puede entender en términos de una cosa que se llaman trenzas, ¿ya? Y esto no lo practiqué, así que voy a explicarlo así. Ya, entonces imagínense que tengo el polígono acá y tengo esta curva que está aquí. Entonces, ustedes saben que yo puedo hacer un giro de N en torno a esta curva, ¿sí? Para hacerlo simplemente tengo que agarrar mi polígono, hacer una deformación lo suficientemente grande, cortar y pegar, y voy a haber realizado un giro de N. Es decir, las curvas que intersecten esa curva que está acá, van a seguirla y volver. Esa cosa de acá, esa curva que está aquí, corresponde a la curva que está acá y corresponde a hacer un giro de N que está aquí. Cada vez que tengo una involución o automorfismo, yo puedo generar abajo una superficie cociente que lo que hace es que identifica los puntos que están identificados a través de esta involución. Entonces, aquí lo que queda, el polígono en realidad, queda a la mitad de un polígono y una identificación un poco extraña en los lados porque hay puntos fijos y cosas extrañas, ¿ya? Lo importante es que lo siguiente, el giro de Dehn, a través de esa curva, lo que hace es que agarra el punto central y lo intercambia con el punto que está en el borde, ¿ya? Entonces, un giro de Dehn, naturalmente, lo que hace es que intercambiar dos puntos. Y uno puede probar que cuando hago esta involución y cociento, lo que me va a quedar a hacer un disco con ciertos puntos marcados que vienen de que esta cosa tiene puntos fijos, y en realidad este giro de Dehn va a descender a una mapping class que intercambia estos dos puntos, ¿ya? Seguir no es fácil de entender, pero esa es como un poco la idea. ¿Y por qué eso es interesante? Y con esto casi que termino, es lo siguiente, es que uno puede entender el mapping class de un disco con puntos marcados como lo que se llama el grupo de trenza. Entonces, es lo siguiente, consideren el disco con n puntos, uno puede formar lo que se llama el espacio de configuración de un espacio topológico, que es básicamente miro todos los subconjuntos de tamaño n del disco. Y esa cosa ahí tiene una topología natural, lo que sea, y si yo miro el grupo fundamental de lo que está aquí, el grupo fundamental corresponde justamente a agarrar una configuración, deformarla de cierta forma y volver a la configuración inicial, ¿ya? Entonces, supongamos que parto con esta configuración y termino con esta, que los puntos están permutados. Si yo sigo este loop, cada una de estas como cortes transversales va a ser una configuración distinta que va deformándose en una a otra. Entonces, si yo miro como el camino que van dejando estas cosas en 3D, lo que van formando son justamente estas hebras que se van entrelazando y van formando una trenza, ¿ya? Entonces, cada uno de estos loops en el espacio de configuración me define naturalmente un objeto que se llama trenza, que es lo que están acá. Igual es la gracia que esta cosa, el grupo de trenza genera un grupo muy interesante, muy importante, y entonces uno puede relacionar como el espacio de Mogli, como este grupo fundamental, como estas trenzas que están acá, ¿ya? Inesperado. Entonces el teorema clásico es que el P1 orbifold de esta componente hiperelíptica es justamente todo el grupo de trenzas. Yo puedo tener todas las posibles trenzas que, por complicadas que sean, deformando mi polígono. Y la idea de lo que queremos hacer en la tesis, ahora sí que voy a explicar mi tema de tesis, es extender este caso a lo que se llama superficie de semitraslación, ¿ya? Entonces, una superficie de semitraslación es lo mismo que una traslación, solo que además permite que haya ciertas reflexiones donde identifico los lados. Entonces, por ejemplo, acá el 0, 1, 2 están identificados por una traslación, pero el A con el A está identificado por una semitraslación, o sea, traslado y roto un 180 grados. Lo mismo con el B. Y uno puede ver que toda la historia de la topología de los datos es la misma, las componentes que también están clasificadas, pero los grupos de monodromía no se conocen. Entonces ahí hay trabajo. Y puede parecer como una generalización arbitraria, como cualquier cosa, pero en realidad una de las aplicaciones, entre comillas, es que si uno mira este espacio de Mogli y de suficiencia de semitraslación, esta cosa se identifica con el espacio de cotangente y el espacio de Tixmüller. ¿Ya? El espacio de Tixmüller es un espacio muy importante porque parametriza estructuras complejas en superficie, y uno puede ver que justamente el espacio de cotangente es este espacio de Mogli. Entonces, en cierto sentido es más natural el caso de relación. ¿Y qué hicimos en la tesis? Ya, en la tesis lo que hicimos fue que calculamos los grupos de monodromía en los estratos hiperelípticos. Ya, o sea, aquí hiperelíptico es lo mismo, que simétrico en 180 grados, y logramos encontrar todos los grupos de monodromía, y esto lo hicimos con una cosa que se llama un grupo de trenzas cilíndricos.
Pero en vez de tomar un disco, lo que uno toma es un cilindro y mire todos los posibles como loops de configuración de esas cosas y quedan unas trenzas que se van entrelazando con el cilindro que está en medio. Es una cosa un poco más compleja, pero no tanto más. Y eso, gracias por su atención. Gracias, Martín, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Y ahora pasamos a las dudas, si alguien tiene. Hola Martín, la pregunta. Bueno, Eh, no he preguntado nada, la, pero la pregunta es, cuando defines la prensa, cuando tomaste como tu polígono hiperelíptico y después hiciste mediante cortar y pegar como que un poquito antes. Ahí. sí, No entiendo bien el diagrama, porque entiendo que las cruces son como los puntos fijos que dijiste. sí, No entiendo cómo es la identificación de lado ahí. ya porque, entonces quiero ver cómo se ve el cociente. Entonces esta cosa se gira de 180 grados. Y uno va a encontrar un cociente y lo que hace es tratar de encontrar como un dominio fundamental, como un subconjunto que tenga un elemento por cada clase de equivalencia. Entonces la mitad superior, a priori contendría, por lo menos el interior, un punto por cada elemento que está en la clase de equivalencia, que son los dos puntos que son simétricos. Los cruces son los puntos que son fijos, porque estos puntos de acá, por ejemplo, cuando yo roto 180 grados, va a parar acá, pero está identificado. Entonces este punto que está aquí es el mismo. Pero si yo tengo un punto que está acá un poco desplazado al centro, en realidad este punto va a parar acá y va a identificarse con ese que está aquí. Y entonces los puntos que están acá se identifican con los puntos que están acá. Y eso es lo que represento yo con estas fechas. Entonces, aquí uno para hacer este cociente, si uno quiere agarrar esta superficie y verla como superficie en 3D, uno agarra cada uno de estos lados con la flecha y los cierra así, de esta forma. Entonces tengo que cerrar este lado, cerrar este lado, cerrar este lado, cerrar este lado, cerrar este lado. Y ahí se cacha que esto tiene que quedar esto, de comillas. Ya, pero esas son las identificaciones que estoy haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, por la presentación. Ahora como cuando hablas de, quizás me confundo el nombre, pero cuando decís que los homomorfismos no triviales son, El mapping class group, sí, claro, pruebas de Benjamin, los giros de... eh, es como una demostración muy técnica eso de que todos los homomorfismos no triviales son de esa forma. Eh, es que no son todas esas formas, son todos productos de esas cosas de esas formas. Ya, Uno prueba que todo homomorfismo no trivial puede escribirlo como producto de giros de Debye. Y sí, sí, es técnico, es muy... ya, y es como clavar una idea como muy buena o es como mucho trabajo. es que es por inducción. No, porque básicamente si yo tengo una cierta superficie que como el paso inductivo es que es una superficie con componente frontera, ese componente frontera yo siempre puedo parcharla con un disco y un punto marcado, ¿ya? Y la gracia es que entonces hay una zona de inducción sobre la cantidad de componente frontera y sobre la cantidad de discos marcados y va armando como con una secuencia exactas como sobre esos grupos, ¿ya? Es como Hey, y con el caso base, el disco que tiene mapping construct trivial, o el cilindro que tiene mapping construct generado por un puro giro. Sí, o sea, hacer los detalles de la inducción es tedioso y no, nunca he leído la demostración entera, o sea, sé que es inducción, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Martín. Tenía una duda. Tú habías definido como un conjunto que era como estaba dotado con una H caligráfica, que eran como los polígonos que tenían ciertos puntos que Sí, cumplían. ciertas singularidades. Sí, eso. Y los elementos de esos son polígonos. ¿No? Sí, dejémoslo que sí. ¿Ya? Y habías dicho que eso se le dotaba de una topología como para ver como que tan cerca están unos de otros, y que esa topología tenía tres componentes conexos. Eh, no, o sea, la topología es en todo el H, es que yo tengo los estratos con ciertas singularidades ¿Ya? y junto un espacio con todas las posibles singularidades. Hago la unión sobre todos las tuplas de números que suman 2G menos 2. ¿Ya? Y ahí ese espacio tiene una topología y cada estrato, con cada perfil de singularidad, tiene los más tres componentes conexos. Eso es como el... ¿Ya? Más preguntas. Eh, Pero sí, sí. es que
Tengo miedo. Eso es, eso mismo me pregunta. ¿Cómo qué tanta estructura tiene ese espacio topológico H? O sea, uno puede, no sé, verle como a una especie de geometría o simplemente un espacio topológico. No, sí, tiene alta estructura. Em, ya, es que todo el chip es una cosa que el espacio de Müller se me caleta. Ahí sí. ¿Ya? Que esta cosa de acá parametriza todas las superficies de Riemann marcadas de esta forma. ¿Ya? Eh, ¿En qué sentido marcada? Es que sentido que el toro complejo no está distinguido de este toro complejo que está acá. ¿Ya? Entonces, esta cosa de acá uno puede probar que de hecho es homomorfo a una bola. ¿Ya? Entonces, esto tiene alta estructura. Y uno ve que el mapping class group actúa sobre este espacio y el cociente es como el espacio de módulo y superficies de Riemann. ¿Ya? Que, bueno, es un cociente de una bola por una acción que no es tan mala, entonces es lo que se llama un orbifold. Esto es una cosa igual tiene estructura, es casi un manifold, casi una variedad de dimensión, no me acuerdo, pero casi una variedad de cierta dimensión. Y la gracia es que una superficie de relación es una superficie de Riemann, una superficie donde uno hace análisis complejo, más una cierta elección como de cómo medir distancia y cómo medir direcciones, ¿ya? Entonces, en cada superficie de Riemann, yo tengo un espacio vectorial de posibles como elecciones de superficie de relación para esa superficie de Riemann en particular. Entonces, si queréis verlo como esto tiene mucha estructura, porque en realidad es como un vector bundle, como un fibrado vectorial, sobre una casi variedad, y eso es lo que uno está como estudiando. Y estudiar la superficie de metarrelación es como agarrar este vector bundle, es una construcción que es como hacer el producto tensorial en cada una de las fibras, y eso da como otro bundle, entonces son cosas que sí tienen mucha estructura, no son solamente este espacio topológico. Entonces, no sé si eso responde. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Martín por su presentación. Y con esto damos por finalizada la segunda sesión de Seminario de Magíster. Muchas gracias por venir. Y bueno, la situación ¿cómo la plata con esto?